Saludos amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros, como siempre, en este espacio Visión Real Coop, órgano de educación e información de la cooperativa Vega Real. Asistiendo aquí al presidente ejecutivo, licenciado Yanio Concepción, quien ha estado bastante ocupado en sus quehaceres del cooperativismo por los predios internacionales. En este caso estuvo por España, donde, como ustedes pudieron ver la semana pasada, se estuvo celebrando una serie de congresos, talleres y la elección de los líderes mundiales del cooperativismo, en este caso nuestro gran líder del cooperativismo mundial, Ariel Guarco. Nosotros estamos aquí para acompañarles durante todo el trayecto de este programa. El pasado 11 de mayo del presente año, lluvias fuertes acompañadas de ráfagas de vientos registradas en esa fecha crearon cuantiosos daños en fincas agrícolas en los distritos municipales de Cutupú y de Barranca. Estos lugares tiene la cooperativa Vega Real un alto nivel de incidencia porque en los dos tenemos oficinas, tenemos distritos y una gran parte de nuestros asociados fue afectado con el ventarrón que derribó decenas de árboles en estas localidades. Allí se pudo observar, como ustedes ven en la pantalla de su televisor, todos los daños ocasionados por este ventarrón que ocurrió el pasado 11 de mayo en los lugares a los que hemos hecho referencia. Los efectos de los fenómenos atmosféricos siempre generan este tipo de resultados. ¿Qué hizo la cooperativa Vega Real? Que inmediatamente envió a sus técnicos a realizar un levantamiento de las condiciones en las que quedaron las propiedades de nuestros asociados, llámese su vivienda y la parte agrícola, porque la cooperativa Vega Real tiene un proyecto de financiamiento a nuestros productores agrícolas y nuestros técnicos inmediatamente se presentaron allí a realizar el levantamiento que le solicitó la presidencia ejecutiva, en este caso nuestro Yanio Concepción, y la gerencia general, en la persona de María Eugenia Costa, que de inmediato se entregaron los resultados. Eso fue en cuestión de minutos. Pues enviamos allí materiales de construcción para reparar la vivienda, que es una de las cosas más importantes, porque ya en la parte agrícola hay otro espacio de tiempo que requiere de mayor asistencia. Pues además de entregarle madera, zinc, cemento, entre otros, pues a quienes se le dañaron los enseres del hogar, como ustedes pueden ver, pues le entregamos artículos del hogar porque este ventarrón le deterioró, además de la vivienda, le acabó con los enseres de los hogares de nuestros asociados. Y qué bueno que la cooperativa, como siempre, con ese alto nivel de solidaridad con su gente, pues le prestó la asistencia requerida a nuestros dirigentes y asociados. Vamos a ver gran parte de lo que allí aconteció y el testimonio de nuestros dirigentes. Señor director. Mi nombre es Daniel Núñez. Le doy la gracia primeramente a Dios y luego a la cooperativa Vega Real
y a través de Majrero me amueblaron mi casa. Pertenezco al distrito 295 de Calle del Río. La cooperativa Vega Real, grande y confiable, dijo que me iba a ayudar y me ayudó. Gracias. María Fiordalisa Rosario. Bueno, cuando eso vino, yo estaba adentro recogiendo. Yo no pensaba que hiciese, yo lo único que hice así. Me caía y tuve que buscar dinero hasta apretado para yo poder resolver, porque imagínate, si me había caído otro tormento. Fue un fenómeno nunca visto por aquí en esta zona, extraño, que venga de ese lado, desde el lado norte hacia el este, que encontró prácticamente fue un vacío para entrar por ahí ese fenómeno. Ya tú podías apreciar cómo están las naves. Me tumbó una nave aquí que tiene 3.500 pies y aquella nave está en más de un 70% en el suelo también destruida, que esa es de 10.000 pies, también de pollos. Y el invernadero, que es más bien un geminador de plantas que yo tengo ahí para los clientes, también se cayó en su gran parte. Y nos afectó bastante porque también la nave es grande, tenía los pollitos, 11.500 pollitos ya con una edad de 21 días, ya con los alimentos dentro de la misma nave se dañaron 90 quintales de alimentos, más los 11.500 pollitos totales, porque quise salvarlo, pero en el traslado que llevamos 3.000 a otro lugar, amanecieron muertos todos. O sea, no hubo forma de que se hiciera nada para salvarlo, porque fue que fueron muy maltratados. El zinc le cayó arriba, las maderas, los bloques y el agua, más bien hielo, porque aquí se podían recoger por barricas de la nave el hielo que cayó dentro de la nave y fue unos vientos desastrosos. Realmente aquí hay una pérdida aproximadamente de unos 3 millones y pico de pesos aproximadamente, en valor de lo que son los ranchos y los pollos y los alimentos. Bueno, no pudimos hacer nada porque eso ocurrió en un momento inesperado, fue rápido y duró aproximadamente 1 hora ese evento, que fue un evento que por eso hizo tanto daño. Y no solo a mí, aquí a todos, en la comunidad hay muchos daños. El evento fue desastroso, nosotros tuvimos que cogerlo como Dios quiere porque no podíamos hacer nada. Vega Real presenta COP Notitas. Con motivo de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y concientizar sobre la importancia de preservar la biodiversidad, la cooperativa Vega Real celebró el 12º Congreso de Medio Ambiente con el tema Prioridades ambientales y su importancia en el cambio climático y Objetivo de Desarrollo Sostenible. Una sola tierra. Chanio Concepción, presidente ejecutivo de la cooperativa, presentó las palabras de motivación a los cientos de dirigentes que participaron a través de Zoom y las diversas plataformas de comunicación de Vega Real. Las exposiciones estuvieron a cargo de los expertos en cambio climático Moisés Álvarez y Max Puig. Las palabras de agradecimiento las dio la arquitecta Betty Vilma Arias de la Comisión de Medio Ambiente de la cooperativa Vega Real. Vega Real presentó COP Notitas. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes. Qué bueno que yo tuve la oportunidad de participar de una interesante ponencia que realizara el profesor en el área de agricultura orgánica y protección de las plantas de la Universidad ISA, Manuel Pérez Cuevas. Manuel Pérez Cuevas trató el tema de las alternativas y soluciones para prevenir el uso de pesticidas en la agricultura orgánica. Y qué interesante fue esta exposición. Yo quiero pasar al presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real, el licenciado Chanio Concepción, quien además de nosotros estar allí, pues participó en esta interesante actividad. Adelante, licenciado Concepción. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Manuel
Pérez Cueva, profesor en el área de Agricultura Orgánica y Protección de Plantas de la Universidad ISA, que nos va a hablar sobre las alternativas y soluciones para prevenir el uso de pesticidas y agricultura orgánica. Vamos a ver la semblanza inmediatamente del profesor Manuel Pérez Cueva. Manuel Pérez Cuevas, profesor en el área de Agricultura Orgánica y Protección de Plantas en la Universidad ISA. Ingeniero agrónomo de la Universidad ISA, con maestría en fitopatología de la Universidad de Puerto Rico y maestría en protección de cultivos. Experiencia en protección de plantas y agricultura orgánica. Ha realizado proyectos de evaluación de 2 sustratos y suelo mejorado bajo sistemas de producción de cultivos protegidos. Miembro de misión en el seguimiento de proyectos de entrenamientos en sistemas de producción agrícola para técnicos agrícolas y forestales de Haití, en el marco de la cooperación triangular entre los gobiernos de Japón, República Dominicana y Haití. Con ustedes, Manuel Pérez Cuevas. Bueno, gracias Manuel por acompañarnos. Tenemos una buena vinculación y relación con la Universidad ISA y para mí es un honor recibirte, Manuel, en nombre de la Cooperativa Vega Real. Te dejo el escenario. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. El honor es mío que me hayan invitado a esta tan importante actividad. Es una actividad tan necesaria y que debemos tener poner tanto empeño en llevar a cada una de las personas la importancia que tiene cuidar el ambiente, cuidar nuestra razón de existir. Si no cuidamos el ambiente, comprometemos nuestra propia existencia. En nombre de la Universidad ISA y de mío propio, agradezco muchísimo la invitación. Bueno, la parte que me ha correspondido en esta importante actividad es sobre las alternativas y soluciones para prevenir o para reducir el uso de pesticidas y la vinculación que tiene pues con la agricultura orgánica o ecológica, como también se le conoce. Entonces, uno se preguntaría, conociendo que los plaguicidas tienen tantas particularidades, tantas amenazas a nuestra salud, entonces, ¿por qué los utilizamos? Pues básicamente los utilizamos porque son necesarios. Bajo el esquema o bajo la condición en la que se encuentra la agricultura en la actualidad, son necesarios los plaguicidas porque ellos van dirigidos, como decía la ingeniera Rosa, a controlar las poblaciones de plaga, a evitar los daños que provocan las plagas en los cultivos o a reducir esa cantidad de daños si es que ya la plaga se ha presentado. Entonces, sabemos que las plagas causan pérdidas tanto a nivel del campo, antes de la cosecha, pero también provocan pérdidas después de la cosecha. Se estima que a nivel mundial las pérdidas ocasionadas por plagas rondan el 40% de la producción en la agricultura. Y esas pérdidas representan para la economía global alrededor de 290.000 millones de dólares anuales. Pues quiere decir que es un tema de mucha importancia que se les preste atención tanto al manejo de las plagas como a las diferentes técnicas o métodos que existen o que el ser humano ha desarrollado para poder manejar las plagas, para controlarlas, si se quiere decir. Esas pérdidas que ocasionan las plagas hacen que sea requerido el uso de cerca de 4 millones de toneladas por año de plaguicidas y también otras medidas que no son necesariamente químicas. Es decir, es una cantidad realmente alarmante, 4 millones de toneladas por año de sustancias que, como ya hemos estado diciendo, son peligrosas para el ambiente, para nuestra salud, para la salud de todos los seres vivos. Pero hay una realidad a la que no escapamos, y es que una población mundial que crece constantemente, hay que producir alimentos para alimentarla día tras día en un ambiente, en un espacio que lo que puede es reducirse porque el planeta no está creciendo. Las áreas cultivables lo que se están es deteriorando por malas prácticas o están siendo ocupadas con otras actividades no agrícolas. Entonces hay un reto muy grande de producir mayor cantidad de alimentos en menos espacio, y en ese sentido el uso de plaguicidas hay que verlo también como una estrategia para reducir las pérdidas.
porque de aprovecharse eso que se pierde por plagas, hubiera alimento suficiente para eliminar la hambruna que existe en el mundo en la actualidad. Entonces, los pesticidas se sabe que pueden mejorar el rendimiento de los cultivos, pueden mejorar la productividad, no porque biológicamente le favorezca a la planta, sino porque ayuda a controlar los enemigos que tienen las plantas. Los enemigos, los artrópodos, los microorganismos, hongos, bacterias, que sabemos que enferman a las plantas o las destruyen, las usan como alimento y hacen que los productos que se obtienen también sean inservibles para el consumo. No es solamente el daño directo que provocan al dañar los vegetales, los frutos, sino que muchos frutos, al estar contaminados con ciertos tipos de microorganismos, pues ya no son aptos para el consumo. Entonces, a pesar de que los pesticidas pueden tener esos beneficios, también tenemos que estar conscientes de que pueden deteriorar el ambiente a largo plazo. Y hay muchos estudios que prueban el efecto que tienen los plaguicidas en el ambiente a largo plazo. Contaminan las fuentes de agua subterráneas, contaminan el suelo y influyen directamente en la fertilidad del suelo, porque al afectar microorganismos que son responsables de asegurar esa fertilidad del suelo, al eliminar microorganismos benéficos, pues tiene un impacto negativo en el suelo, en la salud del suelo. Y también, como mencionaba hace un momento, pues se encuentran también como contaminantes en el aire. Pueden dañar a organismos benéficos, tanto macroorganismos como insectos, moluscos, aves, mamíferos, etc., como los microorganismos que también son benéficos, hongos y bacterias que influyen en la fertilidad del suelo, en la misma nutrición de los cultivos, en facilitar que los nutrientes del suelo estén disponibles para las plantas. Entonces, bajo esos efectos que pueden provocar los plaguicidas, muchos de esos efectos son debido no necesariamente a la sustancia química que forma la naturaleza del plaguicida, sino más bien a las malas prácticas en el uso. Al usarlo sin seguir las recomendaciones que hace el fabricante, sin tomar en cuenta el tipo de plaga, la biología de esa plaga, la condición ambiental en la que el plaguicida debe ser aplicado. He visto aplicaciones casi al mediodía, cuando las temperaturas son muy altas, cuando los vientos pues hacen que la eficiencia de ese plaguicida sea menor, y si la eficiencia es menor, si el plaguicida no puede hacer el trabajo para el que fue diseñado, pues entonces ese efecto se traduce en efectos negativos para el ambiente. Las plagas que afectan a los cultivos son de diferentes naturalezas. Muchas son plantas, las malezas, que les roban nutrientes, agua, espacio, luz a los cultivos. Algunas plantas también son parásitas que causan enfermedades en plantas de cultivo. Y los microorganismos, hongos, bacterias, nemátodos, insectos, ácaros y otros tipos de organismos que cuando afectan de manera negativa la producción, cuando interfieren con las actividades productivas y recreativas de los seres humanos, entonces ya empezamos a considerarlos como plagas. Entonces, los métodos para el control de plagas son muy variados. Existen una gran cantidad de técnicas, de métodos para el control de plagas, pero pudiéramos casi asegurar que ningún método por sí solo es suficiente para manejar una plaga en un cultivo, debido a todos los factores que intervienen en ese agroecosistema. Entonces, aquí vemos en esta gráfica diferentes métodos o diferentes categorías de controles de plagas. Hay métodos que son con sustancias bioquímicas, es decir, sustancias que son elaboradas en la naturaleza por las plantas o por microorganismos. Está el control biológico, cuando un organismo vivo directamente es enemigo de la plaga, la utiliza como alimento o como vía de reproducción. El control físico, cuando se emplea cualquier agente físico, temperatura, calor, etcétera, para el control de plagas. El control etológico, que se refiere al estudio del comportamiento del insecto y utilizar esa información para suprimir las poblaciones de plagas.
se usan atrayentes, se usan sustancias naturales o sintéticas como las feromonas. El control cultural, que es un conjunto de estrategias que se refieren al manejo que se da al cultivo y a todos los aspectos de la producción y que inciden en el manejo de plagas. Y está el control con sustancias químicas sintéticas, que dentro de este grupo es que están los plaguicidas químicos sintéticos que representan tanto peligro para el ambiente y para la salud de las personas. Hay un control legal que se hace a través de regulaciones o disposiciones del Ministerio de Agricultura, del Departamento de Sanidad Vegetal, de la comunidad internacional, que son medidas regulatorias con el objetivo de impedir la entrada de una plaga o la salida de una plaga, o medidas internas locales para manejar las poblaciones de una plaga para evitar que se salgan de control. Entonces, dentro de las prácticas que ayudan al manejo de plagas, y que son prácticas culturales que se hacen en un ciclo de cultivo, dependiendo obviamente del cultivo, prácticas de fertilización, de poda, el manejo de malezas, las técnicas de irrigación, la asociación y rotación de cultivos, entre otras prácticas, tienen una incidencia en el manejo de plagas. Si ponemos, por ejemplo, el tema de la fertilización, y que pueden ser repelentes de plaga, entonces asociar cultivos sensibles a esas plagas con esas plantas que tienen repelencia, pues podría ayudar a bajar las poblaciones. Pero también en el tema de fertilidad de suelo, esas prácticas también tienen su influencia, porque pues las plantas requieren una serie de nutrientes, pero no todas requieren las mismas cantidades de los mismos nutrientes. Entonces, una rotación o asociación de cultivo asegura la fertilidad a largo plazo en el suelo. Entonces, la situación, como yo pudiera verla en la situación del control de plagas, no ha cambiado mucho en muchos años. Podríamos decir que antes de la Segunda Guerra Mundial habían problemas de plaga y habían pocos plaguicidas. Ahora hay más plaguicidas y hay más plagas, por lo que uno pudiera decir que los plaguicidas fueron inventados con un propósito y no lo han cumplido. Pero ese es otro tema más largo. Desde 1990, cuando se aplicaban cerca de 2.2 millones de toneladas de plaguicidas por año, hasta el 2020, donde la estadística menciona que se aplican cerca de 4 millones de toneladas, pues ha habido un avance significativo o un incremento significativo en el uso de plaguicidas. Entonces, existen cientos de moléculas de plaguicidas, distintos grupos, y dentro de cada grupo un sinnúmero de moléculas con propiedades plaguicidas, ya sea para eliminar malas hierbas, insectos, bacterias, etc. Pero, a pesar de eso, los problemas de plaga continúan. Cada cultivo tiene 2 o 3 plagas que son claves, más otras que son secundarias o son esporádicas. Las plagas son más destructivas, más difíciles de controlar, mayor cantidad de plagas que muestran resistencia a los plaguicidas, y el costo de los plaguicidas se ha incrementado. A eso súmenle las crisis mundiales, los conflictos bélicos, las limitaciones que hay ahora mismo en el flujo marítimo para los cargamentos. Entonces eso incide sobre el costo de los plaguicidas, y además una mayor demanda también. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué podemos hacer? Nosotros como agricultores o como parte del sistema agrícola del mundo, del país, particularmente yo pienso que la solución está en el uso de prácticas sostenibles. Si vemos el término sostenible, por sí solo quizás no lo entendamos tan claro, pero cuando le ponemos apellidos o cuando le ponemos nombre a ese apellido de sostenible, entonces empieza a tomar sentido. Seguimos teniendo problemas de plagas. Las plagas son cada vez más destructivas, más difíciles de controlar, una mayor cantidad de plagas que muestra resistencia a los plaguicidas, y el costo de los plaguicidas que también se incrementa, lo que hace que el costo de producción de la agricultura sea también mayor.
La agricultura orgánica es una alternativa a la forma convencional de producir alimentos y de producir las materias primas. Es un tipo de agricultura que se basa en el máximo aprovechamiento de los recursos naturales. Cuando digo máximo aprovechamiento me refiero a que se le saca el mayor provecho. No es que hay una explotación de los recursos naturales, sino que cada recurso natural da de manera sostenible lo que más se le puede obtener de él. Pero eso con unos principios fundamentales, dentro de ellos la sostenibilidad, que no podemos gestionar la agricultura poniendo en riesgo ni el ambiente, ni el futuro, ni las presentes ni futuras generaciones. Entonces, dentro de la agricultura orgánica, ¿cómo se manejan las plagas? Pues se utilizan todos esos métodos de control de plaga que les mencionaba ahorita, a excepción del uso de sustancias químicas sintéticas y también algunas limitaciones que tienen otros métodos, como el caso del control genético, donde la parte de transgénesis, los organismos transgénicos, todavía en la actualidad no son permitidos dentro de ese modelo de producción que se denomina agricultura orgánica. Entonces, ¿cómo se manejan las plagas dentro de la agricultura orgánica? ¿Qué opciones hay? A lo largo de todo el mundo, tanto agricultores como investigadores han puesto en práctica un sinnúmero de técnicas que le han resultado en el manejo de plagas, lo que tiene que ver con la asociación de cultivos, con el control etológico, con las formulaciones microbianas o control biológico y con los extractos vegetales. Entonces, esas prácticas que le han servido para manejar las plagas, no es que sean propias de la agricultura orgánica, se pueden aplicar en la agricultura convencional. De hecho, todas las prácticas de agricultura orgánica se pueden aplicar en la agricultura convencional. El caso contrario es que no se permiten todas, como ya les mencionaba, el uso de los plaguicidas. Entonces, la rotación de cultivo es un principio sencillo de aplicar, que cada agricultor pudiera diseñar sus propias rotaciones, tomando en cuenta ciertos criterios básicos, como los requerimientos nutricionales de esos cultivos que se van a rotar, las plagas a las que son sensibles, los requerimientos edafoclimáticos en sentido general, pero se pueden diseñar rotaciones que permitan que un suelo, un terreno, un área esté libre de cierto cultivo por 2 o 3 o más ciclos productivos. Por lo tanto, las plagas de ese cultivo o se mueren o se van, porque probablemente no son las mismas plagas de los cultivos que van a ser colocados en ese espacio. El control etológico tiene mucha aplicación, se ha utilizado mucho, sobre todo en los ambientes protegidos, el uso de feromonas, atrayentes, sebos o cualquier sustancia que tenga esa propiedad de influir en el comportamiento de los insectos, por ejemplo, atrayéndolos a una fuente alimenticia o atrayéndolos a través de una feromona de tipo sexual y cayendo en una trampa. Entonces así se pueden no solamente controlar plagas, sino también monitorear las poblaciones para tener información de cómo es la dinámica poblacional de una determinada plaga en un cultivo. Y así puede tener más informaciones que permitan manejarla adecuadamente. Las trampas con feromonas han sido exitosas en muchos cultivos para el control del piogán en la batata, para control de moscas de fruta en diferentes frutales, para control de broca de café. Esas trampas atraen a una gran cantidad de plagas y son eliminadas en puede ser un líquido, una sustancia, puede ser agua con jabón o agua con un plaguicida. Pues simplemente la feromona resulta un atrayente, vienen en masa las plagas y caen en esa trampa. Y eso ayuda a bajar la población. Lo mismo que las trampas cromáticas, que se conoce, no está muy claro cómo funciona, pero se conoce que ciertas plagas son atraídas por ciertos colores. Los colores blanco, amarillo, azul atraen diferentes plagas, dentro de ellas mosca blanca, trips, áfidos, que se ven atraídos por el color, y entonces esa trampa tiene una sustancia pegajosa, una grasa, una cera, que
impide que la plaga se vaya. Ese tipo de técnicas de formulaciones microbianas pasan por, como todo plaguicida, por una serie de fases que incluyen pruebas de laboratorio donde se evalúa la efectividad que tiene un enemigo natural para reducir el crecimiento de un patógeno. En este caso, un ejemplo de tricoderma, que es un hongo, contra fusarium, que es un hongo patógeno. Tricoderma es un habitante natural de los suelos y fusarium es un patógeno de planta, de muchas plantas. Yo diría que cada planta tiene un fusarium que le hace daño. Entonces, si inoculamos nuestro suelo con formulaciones a base de tricoderma, podemos tener un aliado en la reducción del crecimiento de fusarium. Pero si combinamos esa técnica con otros métodos, con extractos botánicos que tienen propiedades plaguicidas, podemos al final reducir la población de la plaga a un nivel donde los daños no sean perceptibles, que es lo que al final busca un método de control, reducir el nivel de la plaga a un punto donde los daños no se reflejen económicamente en el cultivo, porque no se trata de erradicar, es muy complicado erradicar microorganismos o seres vivos por los desequilibrios que puede causar en el ambiente. Otro ejemplo de Beauveria bassiana es un hongo que ha sido muy empleado en control de broca de café. Ha habido muchos programas exitosos en el control de broca utilizando ese hongo, que es un habitante de las condiciones climáticas en las que se produce café. Un ambiente de sombra, de humedad, de altitud, de bajas temperaturas. Es ideal para que el hongo se desarrolle y pueda proliferar, mantenerse en una plantación. Por lo tanto, mantener en un régimen por debajo del umbral de daño a esa plaga. Existen enemigos naturales de los insectos y de ácaros que se clasifican como depredadores cuando se comen a su presa, los parasitoides cuando emplean a la presa para la reproducción, ponen sus huevos dentro o encima del cuerpo de la plaga y cuando ese huevo eclosiona y se desarrolla la larva, termina matando a la plaga. Y están los microorganismos denominados entomopatógenos, que son los que enferman a los insectos. Si usted encuentra en su finca un insecto muerto y está cubierto de un polvillo blanco, un algodoncito blanco, un micelio de un hongo, probablemente ese hongo mató al insecto y si no fue quien lo mató, por lo menos no es dañino para las plantas, por lo que usted pudiera multiplicar ese hongo en arroz cocido, en maíz o en algún sustrato, multiplicarlo y esparcirlo en la finca. Y los extractos y preparados botánicos, que algunos son muy conocidos, como los extractos de NIM, que puede ser tan purificado como la azadiractina misma, que es la sustancia que tiene el efecto insecticida en el NIM, u otros que son extractos acuosos o aceites esenciales. Existe un sinnúmero de plantas con propiedades plaguicidas y plantas que quizás nosotros todavía no hemos estudiado y que pueden tener propiedades plaguicidas. Seguro que los agricultores y nosotros mismos hemos escuchado hablar de las bacterias del género Bacillus, que existen tanto para control de bacterias como para el control de insectos, las bacterias del género Pseudomonas y una gran cantidad de hongos que incluye Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopleae, Trichoderma, Verticillium, que está probado que controlan plagas o patógenos y existen productos comerciales a base de esos, como ingrediente activo tienen a esos microorganismos y por lo tanto, al ser productos naturales, no quiere decir que no sean tóxicos, que no representen peligro para el usuario, pero al ser productos naturales son biodegradables, son menos persistentes en el ambiente, pues no representan el mismo tipo de peligro o de riesgo que representan los plaguicidas químicos sintéticos. Interesante exposición de Manuel Pérez Cuevas. Le dije que es algo histórico para la cooperativa, cómo nosotros llegamos a nuestra gente a través del programa de educación que realizamos en la feria, en la exitosa feria de la cooperativa Vega Real. Vamos a ver entonces ahora algo interesante y es el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, que es algo importante y que hoy ustedes van a ver una experta en esta materia, que es la ingeniera Rosa La Sala,
quien tiene una función interesante dentro del Ministerio de Agricultura. Ella es la directora del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. Vamos a ver esta exposición de Rosa La Sala. Vamos a contar con la licenciada Rosa La Sala, agrónoma, que es directora del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. O sea, vamos a tener una gran experta hoy exponiéndonos sobre ese impacto de los pesticidas en la salud y el medio ambiente, pero también ella va a estar acompañada de la doctora Rosario Gómez, quien es encargada de la unidad de agromédica de la subdirección de registro de plaguicida en el Ministerio de Agricultura, del impacto de los pesticidas en la salud y el medio ambiente. Inmediatamente vamos a escuchar y a ver la semblanza de la doctora de Rosa La Sala, la agrónoma, que estará compartiendo con nosotros. Gracias por acompañarnos en nombre de la Cooperativa Vega Real. Rosa La Sala, directora del Departamento de Sanidad Vegetal, Ministerio de Agricultura, ingeniero agrónomo y licenciada en Administración de Empresas. Ha ocupado importantes puestos en el Ministerio de Agricultura, como agente de área, encargada zonal de la organización rural e inspectora de cuarentena vegetal, Departamento de Sanidad Vegetal. Actualmente es la directora de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, donde es responsable de preservar el sistema agrícola libre de plagas, mediante el uso racional de los químicos y la debida inspección en los puntos de entrada a nivel nacional. Con ustedes, Rosa La Sala. Gracias, Rosa, por acompañarnos. Gracias, doctora Rosario Gómez, por acompañarnos. Y le dejo el escenario para que sea compartido con nuestros miembros de la Comisión de Medio Ambiente, también a los que nos siguen por las redes sociales de Facebook Live, que está transmitido este panel, igualmente por YouTube. Gracias por acompañarnos en nombre de la Cooperativa Vega Real. Para nosotros es un placer acompañarlos en el día de hoy, en especial a los amigos de la Cooperativa Vega Real, una institución que se ha dedicado a la preservación y conservación del medio ambiente y todos los recursos naturales. Compartirle un poco de la experiencia que uno vive en el día a día en el trabajo. Me acompaña la doctora Rosario Gómez, quien es toxicóloga y es una experta en la parte de los plaguicidas, sobre todo cómo afectan a la salud humana. Decirle que es la única toxicóloga que tenemos en el país, en el estado, y es vegana también, la doctora es vegana, así que 2 veganas estarán exponiéndolo en el día de hoy y para nosotros es todo un placer. Gracias, Janio, por invitarnos y gracias a la cooperativa por tener en cuenta el Ministerio de Agricultura para este pequeño espacio. Nosotros como Ministerio de Agricultura, una parte fundamental nuestra es la capacitación y la concientización del uso racional de los plaguicidas y cómo esto, si no se utilizan de manera correcta, pueden afectar tanto la salud humana y el medio ambiente. Los plaguicidas son sustancias químicas, orgánicas u inorgánicas, naturales o sintéticas que se utilizan para controlar los enemigos biológicos de las plantas, el hombre y los animales. ¿Cómo pueden llegar a afectar los plaguicidas a la salud humana? Los plaguicidas pueden llegar a afectar a la salud humana de diferentes maneras. Y sobre todo, la parte que más podemos ver cómo afectan al hombre y cómo lo vemos en el día a día, porque realmente los plaguicidas pues afectan de diferentes maneras. Como ustedes ven en la imagen, la aplicación, un señor está aplicando sin ningún tipo de protección un producto químico, ¿verdad? Y entiende que está haciendo, cuidando sus cultivos, aplicando un producto y no está tomando en cuenta el peligro que él está tomando al no protegerse, al no cuidarse. Pero sí queríamos mostrarles que esto es una de las formas en que la persona a veces no sabe cómo va entrando el producto en el cuerpo cuando no utiliza la protección adecuada. Tenemos los límites máximos de residuos de plaguicidas, los LMR, como su nombre lo dice, el límite máximo de residuos de plaguicidas. A veces, cuando
tomamos un producto, a veces directamente lo hacemos desde el campo o el producto lo tenemos en plena finca, ¿verdad? Y no esperamos que el producto pues haya sido totalmente, la parte química del producto no haya sido totalmente abastecida. Entonces, lo que hacemos es que cuando consumimos el producto, entonces cuando consumimos el cultivo, la naranja, la manzana, estamos consumiendo directamente el químico. Entonces, para eso existe el límite máximo de residuos de plaguicidas. Dependiendo el producto, dependiendo el ingrediente activo que tenga el producto, va a depender el límite máximo de residuos de plaguicidas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con eso a la hora de consumir un producto, debido a que muchas personas desconocen de esto y quisiéramos llegar a cada uno de ellos, pero a veces hasta explicándole y conociendo qué eso implica, pues hasta que no tenemos el problema, doctor, encima no prestamos la debida atención. Pero sí, realmente eso está pasando en el país y en muchos países del mundo, que no se está respetando el límite máximo de residuos de plaguicidas y estamos ingiriendo el químico con los cultivos a la hora de alimentarnos. Tomar en cuenta lo que es la higiene laboral antes, durante y después de la aplicación. Aquí tenemos lo que es la clasificación de los plaguicidas por la peligrosidad. Eso es ante la OMC. Hay dos clasificaciones de los plaguicidas. Esta es, doctora, ante la OMC. Sí, la Organización Mundial de la Y la Salud. otra es con el Reglamento Técnico de Centroamérica. Así es. Entonces, es importante que nosotros demos a conocer a nuestros productores, sobre todo a nuestros productores, que deberíamos hacerlo desde la escuela. Incluso nosotros hacemos capacitación en la escuela y otras instituciones que son ligadas a nosotros, como es el caso de ANIMPA, FIPA, pues que son la Asociación de Importadores de Plaguicidas, pues en su parte medioambiental, ellos también hacen este trabajo de concientizar a los productores y a los estudiantes a que aprendan a identificar las bandas. Tal como dice la ingeniera, la banda de color tiene que ver mucho con la dosis letal 50 del producto. Como ustedes pueden ver, la 1A, que es roja, que tiene la leyenda de extremadamente peligrosa, es porque la dosis letal 50 es muy baja. Es decir, se necesita una cantidad muy pequeña para que ocurra una intoxicación. Ya, como ustedes pueden ver, la frase de advertencia es peligro. Yo pienso que esta categorización es muy importante para los agricultores porque todo el que ve una carabela en un envase seguido dice veneno. Entonces luego tenemos la categoría toxicológica 1B, que también tiene una carabela y también es en base a la dosis letal 50. Ya aquí se necesita una cantidad un poquitito mayor para que ocurra una intoxicación. Luego viene la banda toxicológica amarilla. Como ustedes pueden ver, en la primera dice que es extremadamente peligroso. La 1B, altamente peligroso. Y la 2, que es la amarilla, dice que es moderadamente peligrosa porque ya ahí se necesita una cantidad mayor para que ocurra una intoxicación por cualquiera de las vías de ingreso del plaguicida al organismo. La azul es ligeramente peligroso y ya no tiene una carabela, lo que dice es atención, porque se necesita una cantidad más grande para que ocurra una intoxicación. Si ustedes se fijan en la banda toxicológica B, verde, ya ahí no hay ninguna leyenda dentro de la banda. Esto es porque la dosis letal 50 de esos productos es tan alta que si se maneja dentro de las condiciones que el fabricante dice que se debe manejar, no es imposible, pero es difícil que ocurra una intoxicación. Entonces, nosotros consideramos que estas bandas toxicológicas o categoría toxicológica, como se le llama, son una alerta para nuestros agricultores, sobre todo para los que no tienen un nivel académico medio, que a veces no entienden, no saben leer, pero cuando ven la banda de color, sí saben que es un peligro. Aunque para nuestros agricultores, los únicos plaguicidas que presentan peligro son los insecticidas.
Cuando usted le pregunta qué usted está aplicando, ellos le dicen, no, es un fungicida, no es veneno, porque para ellos peligro son los insecticidas. ¿Qué implica no estar consciente de los colores de las bandas? El productor no toma los cuidados necesarios al momento de abrir o aplicar el producto, puede llevar a problemas de la salud y en muchos casos, pues, la muerte. Cuando hablamos de intoxicación, nos referimos a un daño que resulta de la exposición de una sustancia exógena que puede causar daño o hasta la muerte. Tenemos la intoxicación ocupacional, que es cuando estamos hablando de trabajo, la accidental, que cuando usted hasta se expone a una persona que está cerca aplicando un producto, y la intencional, que es cuando es una intoxicación voluntaria, o sea, que la provocamos nosotros mismos, porque así una persona lo haya decidido. Cuando una persona se siente intoxicada, por lo regular siente diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, profunda sudoración, salivación, visión borrosa, escalofríos también, aunque no lo pusimos acá, irritación de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior. Las intoxicaciones tienden a ser agudas y crónicas. Con ellas vienen los riesgos, riesgo químico. Aquí mostramos algunas imágenes de lo que son los riesgos químicos a no utilizar el producto correctamente. Aquí podemos ver una persona incluso aplicando el producto y consumiendo una fruta sin ningún tipo de protección. Vemos una de las imágenes, personas aplicando producto químico desconsideradamente y sin ningún tipo de protección. Y aquí tenemos pues la vía de ingreso del plaguicida al organismo, que puede ser de manera del mal, o sea, contacto con la piel, a través de la piel, la oral o digestiva, que es cuando lo ingerimos, y la inhalatoria, que es a través de la respiración. La del mal, que puede ser por derrame o salpicadura del producto concentrado, contacto prolongado con ropa contaminada. A veces hay personas que están aplicando producto y ven que se ha chorreado un poco del producto y piensan que no es nada. Y resulta que sí, que tienen un derrame del producto en la ropa y eso le puede provocar una intoxicación a través de la piel. Si vemos acá, el cráneo absorbe un 35% de la intoxicación. Puede ser con cabello o sin cabello. Y cuando no tiene cabello lo absorbe más. El 50% por el conducto del oído, un 20% en el abdomen, 8% el antebrazo, 10% la palma de la mano y 99% el escroto. Es decir, cuando aplicamos un producto, no usamos protección en las manos, dígase guantes, y después vamos al baño, y en caso de los hombres, hacer pipí, y no nos lavamos las manos de manera correcta, pues absorbemos prácticamente al 100% el producto a través del escroto. En el caso de las mujeres, por igual. También, si no usan protección, pues a través de las vulvas, si van al baño y se secan, entonces automáticamente lo absorben casi al 100% el producto a través de la vagina. Y un 15% a través de los pies. La ingesta oral, que es a través del reenvase con fines suicidas, como mencionamos más anteriormente. Y esto se da sobre todo cuando no utilizamos lo que es la higiene correcta. Si hacemos una aplicación de un producto y no lavamos las manos, podemos consumir cualquier tipo de producto, decir que vamos a alimentarnos, a comer una fruta, y ahí automáticamente pues estamos contaminando la fruta y ingiriendo pues el producto a través de la respiración, sobre todo cuando es el caso de que son productos en polvo. Los primeros auxilios son para disminuir la absorción, aumentar la eliminación o la modificación del comportamiento tóxico en el organismo. Y esto sirve pues para disminuir un poco lo que sería la toxicidad en el cuerpo. Algunas de las medidas son que se pueden utilizar: un suministro de agua, jabón, paños limpios, remedios o antídotos caseros. Entre los remedios o antídotos caseros tenemos el carbón activado, que puede ser el pan quemado. Señores, miren, esto es fundamental para los productores en el caso de que
siempre están aplicando plaguicidas en su cultivo. Tener pan quemado próximo a los alrededores de su finca. Si posible, tenerlo en una fundita, por si se da este tipo de evento, pues el pan quemado automáticamente es carbón activado, inmediatamente lo consume, pues esto es un antídoto casero. La tierra Fuller ya no se está trayendo ahora mismo al país y es más escasa, pero en el caso de no tener la tierra Fuller, pues lo que más tenemos rápido aquí como buenos dominicanos es el pan quemado, que lo podemos tener en la finca, y también pues 8 la clara de huevo y 4 en el caso de los menores. Como dijimos ahorita, la intoxicación va a depender de la masa muscular de la persona. Entonces, en el caso de los menores, con 4 claras es suficiente, y en el caso del adulto, pues hay que utilizar 8 claras. Descontaminación gastrointestinal. En muchos casos, cuando las personas se intoxican, las personas que tienen cercana le dicen, induce el vómito, o sea que si trata de vomitar y comienzan a beber agua y a tratar de vomitar. Bueno, en el caso de cuando es una intoxicación con paraquat, pues esto es lo más adecuado, porque el paraquat es un plaguicida muy venenoso. Todavía no hemos tenido casos, doctora, de personas que hayan sido intoxicados con paraquat, que hayan sobrevivido. Nadie ha sobrevivido. Entonces, por eso se induce al vómito. Pero realmente, si es en caso de otros plaguicidas que no sea paraquat, pues no lo recomendamos, ya que esto causa lo que es una broncoaspiración y afecta los bronquios. Recomendaciones de los usuarios de los plaguicidas. Cuando se realiza alguna actividad con plaguicida, lavarse las manos, la cara con agua y jabón antes, después de comer, beber o fumar o ir al sanitario. Bañarse con agua y jabón en forma cuidadosa, sin dejar pasar mucho tiempo después de terminar la labor, como lo mencionamos anteriormente. La ropa de trabajo debe ser lavada en la empresa y cambiarse diariamente. Considerar cualquier humedad en la ropa como un derrame de plaguicida hasta que se demuestre lo contrario. El medio ambiente se ve muy afectado por el manejo inadecuado de los envases de plaguicida. La tendencia de las personas es tirar, después que hacen la mezcla, tirar el envase en cualquier sitio, incluyendo ríos, arroyos, riachuelos y sitios donde otra persona puede recoger ese envase y sin el triple lavado, reusarlo. Por eso insistimos en que todas las personas que usan los plaguicidas tengan el conocimiento de lo que es el triple lavado. Es algo que va a evitar el reuso de envases vacíos y va a evitar así intoxicaciones y hasta la muerte en algunos casos, dependiendo de la toxicidad del plaguicida que estaba en ese envase. ¿Qué es el triple lavado? Es el proceso de descontaminación de los envases vacíos de los plaguicidas. ¿Cómo realizar el triple lavado? Usar ropa adecuada y equipo de protección, tanto para hacer el triple lavado como para hacer la mezcla, que cuando se está usando el producto concentrado, cuando se hace la mezcla, se debe usar el equipo de protección adecuado. Se debe usar agua limpia y realizar la operación inmediatamente termina el contenido del envase. ¿Cómo hacemos el triple lavado? Vaciar el remanente del contenido por 30 segundos en el tanque de mezcla. Llenar el envase hasta un 25% de su capacidad con agua. Se tapa y se agita vigorosamente por 30 segundos y se vacía al tanque de mezcla, repitiéndose este paso 2 veces más. Por eso se llama triple lavado. Luego de haber hecho esto, perforamos el envase con un objeto punzante para evitar su reutilización y se almacena en cajas o bolsas hasta llevarlo a un centro de acopio cercano. Los envases lavados representan menos riesgo para la salud humana y el ambiente. Al aplicar el triple lavado, el sobrante que queda adherido al envase es depositado en el tanque de aplicación, recobrándose un 5% del producto. ¿Qué conseguimos con el triple lavado? Economía, porque no desperdiciamos ni una gota. Seguridad,
porque el envase va a quedar limpio, y protección ambiental, porque lo vamos a llevar a un centro de acopio o a un centro de donde se recolectan los envases vacíos que luego se trituran y se mandan a una empresa que los está reutilizando de una forma adecuada. ¿Qué debemos tener presente? Que el manejo de los envases y empaques vacíos de plaguicidas deben ser una expresión de responsabilidad social y ambiental de todos. Gracias, Rosa, igualmente a la doctora Rosario. Y bueno, esta actividad la vamos a hacer en memoria del asesinato del ministro de Medio Ambiente, el querido amigo Orlando Jorge Mera. Fue asesinado vilmente por un amigo de infancia y el cual queremos dedicarle esta ponencia en su memoria. Después de 2 años de servicio como ministro de Medio Ambiente, yo creo que qué mejor podemos decir: Dios te reciba en la santa gloria. Gracias por todo lo que nos dio en su responsabilidad como ministro, como ente político, como abogado, como comunicador. Así que en memoria de nuestro querido amigo ministro Orlando Jorge Mera, esta charla que hemos tenido hoy para todos ustedes, dedicado al impacto de los pesticidas en la salud humana y el medio ambiente. Así, en paz, tu alma sea recibida por nuestro Señor Todopoderoso en ese paso por esta tierra y lamentable, trágica muerte de este asesinato del ministro, algo insólito en República Dominicana. Vamos a bajar la violencia, vamos a disminuir la violencia. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima actividad de la Cooperativa Vega Real. Muchas gracias, Yanio Concepción. Qué interesante esta participación de Rosa La Sala y de Manuel en este programa de educación de la Cooperativa Vega Real. Será hasta una próxima ocasión que estaremos de vuelta con ustedes en este espacio. Pásenla bien.